Señores, de pie, por favor. Por exigencia de las Fuerzas Armadas, el juicio a las juntas jamás fue difundido por televisión. Aunque la mayoría de los argentinos no pudo verlo, es en ese juicio donde mejor está contado lo que pasó en la ESMA. Vos sabés, Emiliano, que esto que estamos viendo es la versión original del juicio a los comandantes con imagen y sonido, porque en su momento se emitió la imagen nada más. Y este es un documento histórico, es el juicio más importante del siglo en la historia de nuestro país. Y bueno, fueron como 530 horas y que nosotros hemos compendiado para el tema de la ESMA lo que nos parece más importante. Ahora, cuando lo mirás a este señor, a Macera, ¿qué sentimiento tenés? Mucha bronca, ¿cierto? Bronca y odio, pero bueno, como se empezó el juicio, ¿por qué no se continúa el juicio? Para mí es decir, verlo a Macera, no verlo en la calle, verlo en la cárcel, que siga la justicia. No es con las leyes que largó Alfonsín, son las leyes de audiencia de vida y punto final, y después el decreto de indulto de Menem. No es, yo pido, lo único que pido, la bronca que tengo y el odio es verlo porque lo veo en la calle, no lo veo en la cárcel. Con el peso de la ley. Con el peso de la ley, por supuesto. Se llama al estrado a Jorge Carlos Radice. Señor, el tribunal lo ha hecho comparecer para recibir declaración que va a ser recibida sin juramento de decir verdad. Tome asiento. Nombre y apellido. Jorge Carlos Radice. Edad. 33 años. Estado civil. Soltero. Profesión u oficio. Militar retirado, comerciante en la actualidad. ¿Con qué grado retirado? Teniente de fragata. ¿Dónde desempeñó funciones entre el año 1976 y la fecha de su retiro? En el GT3.3, Escuela de Mecánica. Hombre de confianza de Macera e integrante de los grupos de tareas, Jorge Carlos Radice era uno de los marinos que hacían patria en los altillos de la ESMA. ¿En qué consistían las tareas operativas que usted tenía a su cargo? A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Soy un militar, o fui un militar. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es fijar un blanco? Determinarme un blanco, sí. De un ejemplo práctico y concreto. Sí, a su frente hay una ventana, bata esa ventana con fuego, tiraba a la ventana. ¿Cuál es el ejemplo concreto de blancos en estos operativos de lucha contra la subversión? Ese que di, por ejemplo, una ventana. ¿Usted participaba en operativos de detención de personas? Negativo, yo accionaba las armas, no detenía. ¿Usted accionaba? Las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. ¿Participó usted en numerosos enfrentamientos? Así es. ¿Recuerda algunos? No recuerdo con precisión. Silencio a la sala. ¿La Fiscalía desea hacer alguna pregunta? Señor presidente, se le pregunta a la persona que declara si alguna vez le fijaron como blanco a un ser humano. Puede contestar. No recuerdo. Silencio a la sala. Se advierte a la sala que la próxima alteración del orden será desalojada. Puede retirarse. Muchas gracias. Se llama al estrado al señor Jorge Félix Roberto Bucico. ¿Jura usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntado? Sí, juro. Tome asiento. ¿Su nombre y apellido? Jorge Félix Roberto Bucico. ¿Profesión? Oficial de Marina retirado. ¿Grado? Capitán de fragata. Capitán Bucico, explique al tribunal
¿dónde cumplía funciones en el año 1976? En el año 1976 yo prestaba servicios en la Escuela de Mecánica de la Armada. ¿Estuvo en la escuela durante la época en que se llevaban a cabo operativos antisubversivos? Sí, durante el año 1976 y ese primer mes de 1977. ¿Qué conocimiento tuvo al respecto? Acerca de modo de operar, cómo se encaraba la tarea, etcétera. Bueno, mi conocimiento fue como secuencial, porque nadie me dijo inicialmente cuál iba a ser la metodología empleada. Y a partir de ese momento es como que empecé a advertir que la metodología que se utilizaba se caracterizaba en principio por un accionar encubierto, con utilización de alias, nombres falsos, en horas nocturnas, por un ocultamiento total de lo que se hacía. En esa oportunidad le manifesté al capitán Chamorro que yo no estaba muy de acuerdo con esa metodología, además no veía ventajas en ella. ¿Qué función tenía el capitán Chamorro? Director de la Escuela de Mecánica en ese momento. Fue muy rara la oportunidad en que yo estuviera de guardia y no hubiera salidas nocturnas. Se daban prácticamente todas las noches. En varias oportunidades vi personalmente a las columnas desplazarse. Y en algunas oportunidades, cuando regresaban, vi la existencia de personal encapuchado dentro de los autos, que a todas luces era personal capturado. Eran conducidos a la casa de oficiales y yo nunca vi salir uno. ¿Nunca vio? Salir uno, vi entrarlos, pero no los vi salir. Los militares siempre negaron que hubiera listas de desaparecidos. Sin embargo, dos sobrevivientes de la ESMA, Víctor Basterra y Carlos Muñoz, estuvieron en contacto con esos registros que todavía no han sido hallados. Señor fiscal. Sí, señor presidente, para que diga si sabe que en la Escuela de Mecánica se hicieran tareas de microfilmado y en su caso, ¿qué era lo que se microfilmaba? Puede responder. Ahí había toda una maquinaria bastante sofisticada de microfilmación. Yo personalmente a quien lo vi manejarla fue al teniente Cavallo. ¿En dónde funcionaba? Estaba en el sector 4. Se microfilmaban todos los casos de la gente detenida. O sea, cada detenido que llegaba a la ESMA se le abría una carpeta con el número de caso. Esa carpeta contenía todos los antecedentes, todas las descripciones, todos los, digamos, lo que, y aparte de lo anterior, los antecedentes, lo que el secuestrado había escrito, y finalmente había una sentencia, había una hoja donde se abría el caso, decía a dónde había sido secuestrado, a qué organización o a qué grupo político pertenecía, quiénes habían participado del operativo de secuestro, en qué época, y finalmente la sentencia. La sentencia se sintetizaba en una T o en una L. La T representaba el traslado y la L la libertad. Pero no solo existieron listas de los desaparecidos, también se les tomaron fotos. Fotos como estas, que Basterra logró sacar de la ESMA. Estas fotografías corresponden a una chica llamada Nora, Elsa Martínez y Enrique Ardetti. Cookie y Antiojito son de apellido Barros. Graciela Alberti y esto es Lepíscopo, Pablo Lepíscopo. El de abajo es Juan Carlos Chiaravalle. Pude ver la dimensión de la matanza que había dentro de la ESMA, porque había aproximadamente 5.000 casos y las L que representaban la libertad eran realmente muy, muy pocas. Almirante Emilio Eduardo Macera, si tiene usted algo que agregar en su descargo o ampliar su defensa, el tribunal le otorga la oportunidad para hacerlo. Sí, señor presidente.